Llegamos el día de hoy al libro de Job y vamos a estar reflexionando el día de hoy en él. Y desde luego que no hay libro en toda la Biblia, incluso podré decir que en toda la literatura universal, que aborde el tema acerca del sufrimiento como lo hace el libro de Job. No hay nada más seguro en este mundo que la certeza de que sufrirás. Tú y las personas a tu alrededor van a sufrir de alguna manera, tal vez sea por alguna enfermedad, tal vez sea por muerte, tal vez sea por algún desastre o por al menos alguna decepción profunda. Y cuando sufrimos es natural hacernos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ellos? ¿Por qué él? ¿Por qué ella? Como decía, no hay libro que aborde la pregunta del por qué acerca del sufrimiento con la integridad intelectual y filosófica como lo hace el libro de Job. El libro de Job es parte de la literatura poética de la Biblia y al inicio tiene un prólogo donde se nos narra una extraña conversación entre Dios y Satanás. Y acerca de eso estaremos reflexionando esta noche. El título del mensaje es Preguntas en medio del sufrimiento. Y estaremos reflexionando en el capítulo 1 de Job, versículos del 8 al 22. Y bueno, cuando el sufrimiento llega, hay básicamente dos formas en las que las personas responden a él. ¿Están de acuerdo? La mayoría de las personas dentro de las iglesias comienzan a preguntarse, ¿por qué Dios me está castigando? ¿Qué hice mal? Tal vez lo que necesito es ir más a la iglesia. Tal vez necesito orar más. ¿Qué es lo que me falta? Lamentablemente en muchas iglesias el día de hoy se piensa que las personas se enferman porque no se tiene la suficiente fe. Se piensa que las personas tienen problemas financieros porque tienen algún pecado oculto o porque no confían en Dios. Estas son las respuestas moralistas acerca del por qué, acerca del sufrimiento. La otra forma en la que las personas responden al sufrimiento es la que vemos más comúnmente, los no creyentes. Los no creyentes piensan que el sufrimiento es producto del azar de la vida. Las personas religiosas tienen la tendencia de creer que si ellas son buenas personas, entonces buenas cosas les sucederán. Y si nos están pasando cosas malas, tal vez es porque no estamos orando lo suficiente o tal vez no estamos siendo lo suficientemente buenos. Pero el segundo tipo de personas, cuando ven el sufrimiento, ellos dicen que esto es la prueba fehaciente de que Dios no existe. Y si realmente Dios existiera, entonces es un Dios muy incompetente o indiferente. Se preguntan, ¿cómo un Dios bueno permitiría el sufrimiento? Y tal vez esa pregunta es una que tú te has hecho cuando estás en medio del dolor, cuando estás en medio de diferentes pruebas, en medio de la desilusión. ¿Por qué un Dios bueno? ¿Por qué un Dios que me ama permitiría el sufrimiento? Entonces, estos son los dos tipos de respuesta a lo que la mayoría de las personas le dan al sufrimiento. Pero el libro de Job nos deja claro que estos dos puntos de vista están completamente equivocados. Vean lo que pasa en el versículo 8. Fíjense en esta conversación tan interesante entre Dios y Satanás. Vean lo que dice el versículo 8. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Al leer esto podemos sentirnos horrorizados. Parece que Dios y Satanás están jugando con la vida de Job, como si fuera un videojuego. Pero verlo desde esa perspectiva hace que nos desviemos del punto verdaderamente importante del que nos habla este texto, que es la relación que existe entre Dios y el sufrimiento. En eso es en lo que nos tenemos que enfocar, la relación que existe entre Dios y el sufrimiento. Ninguna otra religión o filosofía tiene esta forma de pensar acerca de un Dios que utiliza el sufrimiento en la vida de las personas para propósitos mejores, para propósitos más grandes. Lo primero que tenemos que notar es que
la idea de traer sufrimiento a la vida de Job fue de Satanás. Dios no llegó con la idea. Dios no llegó y le dijo a Satanás, oye, ¿por qué no le quitas todo lo que tiene a Job? No, 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 fue Satanás quien lo propuso. Tenemos que entender que Dios realmente no hace nada activa o directamente para generar sufrimiento en la vida de Job. Fue Satanás quien lo planeó, fue Satanás quien lo realizó. Recordemos que cuando Dios creó el mundo, Él no creó la enfermedad en el mundo. Él no creó los desastres naturales. Él no creó la maldad. Él no creó el sufrimiento. Todo esto entró en el mundo cuando el hombre decidió darle la espalda a Dios y pecar delante de Él, rechazar su soberanía en nuestras vidas, rechazar su autoridad, su gobierno en nuestras vidas. Dios activamente no deseó ni creó el sufrimiento que vendría a la vida de Job. Satanás fue quien lo hizo. Sin embargo, a pesar de esto, lo permitió. Tenemos que estar claros en eso. A pesar de que Dios no planeó el sufrimiento que experimentó Job, Él lo permitió. Lo que nos recuerda que Dios está en absoluto control de todo lo que pasa en nuestras vidas, de todo lo que pasó en la vida de Job y de todo lo que pasa en tu vida y en la mía. Dios y el diablo no son dos fuerzas que se oponen y que luchan con la misma fuerza. Esa imagen de Dios y el diablo jugando a las vencidas es una mentira, es una herejía. Esos versículos nos muestran que Dios está en control absoluto de todo lo que pasa. Y la pregunta obvia que seguro te estás haciendo es, ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios lo hace? Fíjense, Él quería que pasara todo lo contrario a lo que el diablo quería. ¿Qué era lo que Satanás quería? ¿Qué era lo que el diablo quería? A quitarle todo a Job. Lo quería desacreditar, ¿están de acuerdo? Quería mostrar que Job era un fraude, que amaba y temía al Señor y lo servía por todo lo que le había dado. Pero realmente, Satanás obtuvo todo lo contrario. Job es uno de los personajes más conocidos de la historia. Millones de personas han estudiado acerca de su vida y su ejemplo ha dado valor y coraje a muchas personas que se encuentran en medio de sufrimientos. Dios le permitió al diablo traer sufrimiento a la vida de Job. Dios odia el sufrimiento, está en contra de él. No creó un mundo donde el sufrimiento existiera, pero lo permitió para arruinar por completo los planes del diablo y que obtuviera lo opuesto a lo que él quería. Y esto es aplicable también a nuestras vidas. Es verdad que el diablo es nuestro enemigo y busca formas de hacernos sufrir para que nos alejemos de Dios, pero solemos echarle mucho la culpa al diablo de lo que nos pasa. Es muy fácil echarle la culpa al diablo de lo que nos pasa y de nuestros pecados y nuestras malas decisiones. Debemos entender que detrás de todo lo que nos pasa, detrás de todos los sufrimientos que experimentamos, detrás de todo el dolor que sentimos, está Dios en absoluto control. Y permite que el diablo haga todo esto para que en lugar de alejarnos de Él, podamos darnos cuenta de nuestra necesidad de Él. Entonces podamos buscarle, entonces podamos acercarnos a Él, confiar en Él, descansar en Él. Completamente lo contrario a los planes de Satanás. Ahora, en el versículo 9, Satanás le dice a Dios que Job lo ama por todo lo que le da, pero que si le quita todo esto, entonces Job dejará de amar a Dios. Si le quita todo lo bueno que le ha dado, entonces Job lo maldecirá. Entonces, Dios permitió que Job permitiera todo lo. Entonces, Dios permitió que Job perdiera todo lo que tenía. Perdió su ganado en un día horrible, en un día espantoso. Peor que el peor mal día que hayas tenido en tu vida. Un día Job estaba tranquilo y llegaron sus sirvientes y le informaron uno tras otro que había perdido su ganado, que había perdido su sustento económico, que había perdido a sus sirvientes, a las personas que trabajaban para él. Job era una de las personas más ricas en ese tiempo y en un abrir y cerrar de ojos perdió absolutamente todo. Y llegó el último de los informantes con la peor noticia de todas. Job acababa de perder a sus hijos. Perdió todo lo que tú y yo consideramos valioso en este mundo. Y la verdad es que Job nunca entendió por qué experimentó eso. Si tú vas a través del libro de Job, no hay ningún momento, no hay ningún rincón en el que Dios le explique claramente a Job
por qué permitió que todo esto sucediera en su vida. Si tú vas a través de todo el libro de Job, los que están en el plan de lectura van a ir a través de él en los próximos días y se van a dar cuenta que en ningún momento hay una explicación clara de parte de Dios hacia Job de por qué permitió que el diablo quitara todas estas cosas de su vida. Pero déjame decirte algo. En medio del sufrimiento que tú puedes estar experimentando, en medio del dolor que has experimentado, en medio del sufrimiento y el dolor y el quebranto que ves a tu alrededor, tú no necesitas saber la razón por la cual Dios está permitiendo eso. Lo voy a volver a decir. Tú no necesitas saber la razón por la cual Dios está permitiendo eso. La razón por la cual Dios no le explicó claramente a Job por qué estaba experimentando todo eso nos deja ver claramente que tú y yo tampoco necesitamos saberlo. Lo que tú y yo necesitamos es encontrarnos con Dios. Lo que tú y yo necesitamos es poner nuestra confianza en Él. Fíjense, cuando el diablo le dice a Dios, si tú le quitas todo a Job, él entonces te va a rechazar, él entonces te va a dejar de buscar, él entonces te va a maldecir, porque eso es lo que realmente los seres humanos son, personas que te buscan, porque solamente encuentran beneficio en ti. Y no es así que realmente somos muchas veces, no es así que esa es la razón por la cual nos acercamos a las personas a nuestro alrededor, si es que nos conviene de alguna forma. Podemos decir que amamos a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a las personas a nuestro alrededor, pero realmente amamos lo bien que nos hacen sentir. En el momento en que nuestra pareja hace algo que nos desilusiona, entonces, ¿qué? Sentimos que tal vez ya no la amamos tanto. ¿Por qué? Porque ya no me está dando lo que quiero de ella, porque ya no me está dando lo que quiero de él. Entonces, ¿se dan cuenta nuestra forma egoísta de amar? Normalmente nosotros amamos si eso nos trae algún beneficio, si eso de alguna manera nos conviene. Debemos de preguntarnos cuál es la razón por la cual amamos a Dios. Debemos de preguntarnos cuál es la razón por la cual buscamos a Dios. ¿Por lo que podemos obtener de Él? ¿Por todo lo que nos da? ¿O por quién es Él? ¿Por lo que ha hecho por nosotros? Por su amor maravilloso, por su gracia increíble que nos ha mostrado en la persona de Jesús. Debemos de preguntarnos eso. Y la única manera en la que podemos darnos cuenta en si amamos a Dios, por quién realmente es Él, es a través del sufrimiento. Cuando lo hemos perdido todo, cuando ya no tenemos a nada y a nadie más a quien acudir, es en ese momento en el cual podemos darnos cuenta si realmente amamos a Dios por quién es Él. Y el Señor permite el sufrimiento en nuestras vidas para que tú y yo nos demos cuenta realmente por qué buscamos al Señor. En medio del sufrimiento, después de haber perdido todo, Job alabó al Señor. Vean lo que dice el versículo 20 de este capítulo 1. Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Fíjense, parecería como que Job había perdido la pelea. Si leyéramos lo que dice el versículo 20 de nuevo y viéramos una persona que así actúa, pensaríamos que esa persona es una persona que está en pecado, es una persona que no confía en el Señor, una persona que rasga su ropa, que se rasura la cabeza y se postra en el suelo para llorar. Sin embargo, el versículo 22 nos dice que a pesar de que Job hizo todo esto, no pecó. En medio del sufrimiento no tenemos que fingir que no sentimos dolor. El sufrimiento duele. Y nosotros no deshonramos al Señor al mostrar nuestro dolor, al mostrar nuestro quebranto, al mostrar nuestra necesidad de Él. No, lo que Él quiere es que en medio de esa circunstancia nos demos cuenta de nuestra necesidad de Él, de que corramos a Él desesperados. Que Él sea nuestro único consuelo, que Él sea nuestro único refugio, que Él sea lo único en lo que descansemos. Pero ¿cómo confiar en Dios a pesar del sufrimiento? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Es tan complicado. Fíjense que hubo alguien que sufrió de una manera más terrible de la que sufrió Job. Job sufrió de una manera horrible, de
de la que tú y yo no quisiéramos experimentar, pero hubo alguien que experimentó cosas peores a las de Job. Me refiero a nuestro Señor Jesucristo. Job era muy bueno, Job era intachable, pero en él también había pecado. En él había la misma enfermedad que hay en tu corazón y en el mío. Sin embargo, hubo alguien que fue perfecto en todo, que no falló en nada. Y aunque fue perfecto en todo y no falló en nada, fue tratado como el peor de los pecadores. Cristo fue completamente perfecto en nuestro lugar y recibió el peso completo de nuestro castigo. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué había en nosotros que llevó a Jesús a hacerlo? Jesús hizo todo por nada. Tú y yo no podemos ofrecerle nada al Señor. No hay nada bueno en ti y en mí para ofrecerle a Él. Sin embargo, Él dejó toda su gloria para ir a la cruz y morir por ti. Fíjense, aunque nosotros muchas veces amamos a Dios por lo que podemos obtener y no por lo que Él es, Él nos ama, no por lo que puede obtener de nosotros, sino por quienes somos. Jesús sufrió lo que tú y yo jamás sufriremos, y lo hizo para que algún día fuéramos como Él, para que fuéramos perdonados y que algún día fuéramos llamados hijos de Dios, para que tú fueras llamado hijo de Dios y para que en medio del sufrimiento puedas recordar lo que Él hizo por ti y puedas hallar consuelo de que Dios ha hecho cargo de todo lo que tú necesitabas y puedas descansar y puedas confiar que todo lo que está pasando está en manos de un Padre que te ama con amor perfecto.